En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, ya es miércoles, sí, wow, miércoles, rapidito. Con la semana arriba, con muchas informaciones. Ay, los 34 muchachitos muertos, señores. La muerte de 34 niños en un mes de 28 días, o sea, estamos hablando de febrero. En un hospital materno-infantil, de los pocos que tenemos en el país, no pudo pasar simplemente como una información más. Imposible que eso pasara como una información más. Lo grave del caso es que esa información que tiene tanta relevancia no se haya dado a conocer hasta que no se hiciera a través de un trabajo de investigación periodística. Lo primero que se debe establecer con toda la claridad del mundo son las causas de muerte. Hemos visto personas que debieron informar que lo que han estado es defendiendo y hablando de 5 niños por infección, todo dentro del campo de la especulación, pero la exhaustiva investigación tiene que determinar, señores, en cuáles de esas enfermedades hay un patrón común y cuáles son enfermedades que por un maltratamiento o maltrato a esos pacientes se llevó 34 vidas que pudieran ser más. Las autoridades definitivamente están en la absoluta obligación de determinar si el trato fue fortuito, qué fue lo que pasó, y más allá de los dimes y diretes, eso tiene que estar claro. No es la primera vez que esto ocurre. En el día de ayer hacíamos referencia a los 11 casos de niños que en un solo sábado, por la falta de un ventilador, murieron hace muchos años, ya en el 2014, en el Hospital Robert Reed Cabral. Sabemos de las vulnerabilidades de nuestro sistema de salud. Por tanto, esta vez que de nuevo ha escandalizado la denuncia y la vida de esos neonatos, señores, no se quede nada más que en el denuncismo o en los resultados de una investigación, sino que nosotros vayamos a ver todas las vulnerabilidades que tenemos aquí en términos de salud, una deuda pendiente de un derecho fundamental, que es un derecho como la vida. El caso, señores, de los apresados, el caso de los holandeses, de nuevo también ahí en la mesa con un caso más que es sumarse a la cantidad de casos que como este hemos estado viendo a lo largo del tiempo, y los nombres los mencionamos y los reiteramos. Tanto es así que cuando se producen estos apresamientos o estos operativos, que conforme pasan los días y ya sale de los titulares de los periódicos, sabemos perfectamente cómo se está cocinando y cómo se está fabricando de nuevo gentes que bajo el negocio del bajo mundo nos tienen a nosotros al borde de convertirnos en un narcoestado. El Ministerio Público, hoy dice nuestra querida colega Loida Peña en una crónica interesante, que el Ministerio Público negoció en el 2019 en uno de los holandeses acusado de los 3 que fueron presos en el día de ayer, acusado de narco. Los jueces van a conocer hoy justamente la solicitud de extradición de Demi Nuto y de Angelo. Sin embargo, en el caso de Demi Goede, que es a quien se señala como el cabecilla de todo esto, uno de los 3 fugitivos calificados de muy peligrosos y que había sido solicitado en extradición, y quien por segunda ocasión ahora ha sido arrestado aquí en el país, podría abrir, así mismo lo planteaba Loida, podría abrir una especie de caja de Pandora y muchas sorpresas podrían tenerse, porque esa investigación sobre las estructuras criminales, en este caso, de lo que llaman macromafia y no limited soldier, profundiza el Ministerio Público. Aquí de lo que se está hablando es que con este señor se negoció. Y yo creo que las preguntas se caen de la mata. O sea, ¿cómo negociaron? ¿Quién negociaron? ¿Para qué y por qué negociaron con este señor? Bueno, ayer eso fue información servida
de fuentes donde indica que este señor Goede, que había sido condenado a 8 años de prisión, 4 de ellos suspendidos después de hacer acuerdos con la Fiscalía del Distrito Nacional, tiene que remontarnos a nosotros a 2015, porque fue a raíz de haberle ocupado un alijo de 19 paquetes de cocaína que esta persona fue apresada, sin contar con todos los prontuarios que tenía en su país. O sea, implicó por pasar 4 años que fueron suspendidos bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico y, por supuesto, un acuerdo que fue acogido por el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mediante una resolución en octubre de 2019, y yo creo que el Ministerio Público tiene que aclarar definitivamente cuáles fueron esos acuerdos. El 8 de enero del 2020, la jueza había ordenado que se levantara el retiro de arresto domiciliario, que se les quitara el brazalete electrónico como parte de esos acuerdos que ahora tienen que quedar claros. Pero eso, en lo que tiene que ver con nosotros, es nada más y nada menos que un tema de las formas de algo que aquí es reincidente. Esto plantea también muchas preguntas, y yo creo que es esa mirada mucho más allá de cómo estas personas fueron apresadas, de cómo República Dominicana se convierte en un escenario muy propicio para el narcotráfico, hasta por nuestra ubicación geográfica, y porque aquí también históricamente siempre han encontrado sectores de poder de toda la calaña político, militar, empresarial, y lo demuestra el caso ahora, porque estamos hablando de que Goede simplemente tenía acciones en Hard Rock, que está en la exclusiva Plaza Coral Mall, donde no todo el mundo tiene acceso. Y claro, eso implica la envergadura, ¿no?, de este caso. Hoy aparece, a mí por lo menos me enviaron un video donde aparece apresado otro Turpin. No lo voy a presentar ni voy a decir de quién se trata ahora, porque es una información que tengo que confirmar, pero fue en un campo de golf de lo más campante y tranquilo, que se presume que es otra de las personas vinculadas a este caso que fue apresada. Pero a mí, la verdad, las preguntas me afloran. Yo digo, en este caso, ¿qué es lo que se busca? Cuando nosotros vemos la información que publica Loida hoy, que te habla de las negociaciones que se hicieron aquí con ese holandés en 2019, que es un caso que se sabe que se estaba investigando, que desde hace 5 años lo tenía la del PETCA, lo tenía Jenny Berenice. Yo lo que digo, ahora que se da a conocer, no sé, yo pregunto también, sin obviar la coyuntura, porque todo está vinculado, ¿qué se busca con este caso? ¿Qué es lo nuevo en este caso? ¿Se tenía conocimiento? Evidentemente que se tenía conocimiento, tanto conocimiento se tenía que se llegó incluso a hacer negociaciones, según publica el periódico Hoy en el día de hoy. ¿Esto tiene que ver de alguna manera con la coyuntura? Bueno, ustedes dirán, ¿cómo? ¿Con cuál coyuntura? Bueno, esto coincide con una curva que es bastante especial de un proceso electoral que está comenzando aquí en República Dominicana. Y, por supuesto, con estos casos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Sería una especie de subordinación? ¿Sería una especie de control también de Estados Unidos? Porque no podemos obviar esto. Se dicen muchas cosas. Coincide también con otras importantes e interesantes que yo creo que debemos poner sobre la mesa. Nosotros estamos haciendo conjeturas, ¿verdad? Estamos elucubrando, estamos de manera oficiosa viendo los vínculos que podían tener. Quirino Ernesto Paulino fue de los extraditados, fue de los que hizo acuerdos en Estados Unidos, porque ellos son al final del día los que deciden, porque ellos son el gran mercado, pero también ese es el gran negocio, no solamente de Europa, también de Estados Unidos. Y la pena de Quirino Ernesto Castillo se redujo a 10 años. Y sus bienes, que eran, en aquel momento se había dicho de 1.000 millones, se redujeron a 500 millones, nada mal, ¿verdad? Los acuerdos. Ahora, esos acuerdos no son gratuitos. Al final del día, aunque en libertad, yo pienso que esa gente con la que se llegó a acuerdo en Estados Unidos son una especie de presos de confianza de Estados Unidos. Bien. Ustedes recuerdan toda la parafernalia que ahora también se dice que tiene vínculos y que era socio del principal cabecilla en esta red, que es el caso de César el Abusador. Ahora se dice que habían vínculos y que tenía grandiosas sumas de dinero que manejaba a través de las acciones o a través de los negocios comunes que tenía el principal implicado en este caso. Eso nos remonta, por supuesto, a los momentos
con todos los shows que se dieron cuando se iba a apresar a César el Abusador. Ustedes recuerdan todos los contubernios de los que se hablaban. Ustedes se recuerdan todas las obstrucciones de las que se hablaba para apresar a César el Abusador. ¿Y qué yo pienso que ocurría con todo esto? Bueno, el caso de César el Abusador, que finalmente terminó en Estados Unidos y bajo control de las autoridades norteamericanas, fue manejado, yo pienso, para que el Estado Dominicano, de alguna forma, y muchos sectores de poder aquí en República Dominicana se hacen cómplices de estos casos, por eso son reincidentes y de tiempo en tiempo nosotros nos presentan al país, señores, estos capos que se codean con las más altas clases parejeras de nuestro país, cómplices de eso. Pero además la renuncia formalmente del Estado Dominicano a investigarlo y que todo el caso y que todo el control del caso pasara precisamente a Estados Unidos. Y ese cártel en contubernio con muchos gobiernos dominicanos fue permitido durante 2 décadas aquí en República Dominicana y fue permitido incluso por las mismas estaciones de la DEA, del FBI, de la CIA, que estaban establecidas aquí en el país. Estoy hablando del caso de César el Abusador. Para hacer la conexión con lo que pasa, con la coyuntura y por supuesto porque se ha dicho que habían sociedades comunes del negocio, del bajo mundo, del crimen organizado, porque óyeme, se dice que también es un caso grueso y es una banda de armas tomar. Ahora se decía entonces que las autoridades norteamericanas, una vez concluyeran con el caso de César el Abusador, con todo el tema de las investigaciones, iban a proceder a coordinar intercambios de informaciones con los países que le interesaran y por supuesto se agregaba República Dominicana porque este era el centro de operaciones de César el Abusador, que no había hecho ningún pedido, pero que podía haberlo hecho. Entonces ese podría ser poco creíble al tratarse de ese régimen, pero en este caso, en tantos años que estuvo operando, 20 años, y nosotros nada más nos enteramos después de lo que pasó con David Ortiz. Yo por lo menos no tenía idea de César el Abusador ni nada que pareciera. Tantos años de protección política, tantos años de protección policial del abusador, tanta protección tenía, que ese señor tenía 40 empresas que simplemente la DGI no le importaba absolutamente si cotizaban o no. Entonces se estableció múltiples conexiones, por supuesto, y múltiples asociaciones que en esas relaciones que iba a hacer con Estados Unidos iba a confesar a cambio de una rebaja de la pena, como se hizo con otros casos, como se hizo con Figueroa Agosto y como se hizo con el propio Quirino. Entonces, Estados Unidos es el que tiene el monopolio de las confesiones que pudo haber hecho César el Abusador para usarlo como le convenga a sus intereses locales, pero también como le puede convenir a sus intereses regionales. Y ese monopolio que lo tuvo con Quirino, que lo tuvo con Toño Leña, que lo tuvo con Agosto, que lo tuvo incluso con Arturo del Tiempo, es algo que le facilita las cosas a ellos y eso que parece que es una pretensión de que nosotros nos convirtamos en un narcoestado y ojalá que no sea así. Entonces, ese uso de esas informaciones tiene una relación bastante cercana y bastante estrecha con los controles que quiere tener y que siempre ha tenido Estados Unidos, no solamente con estos países del Caribe insular, sino con América Latina completa. Ese control de Estados Unidos para seguir forzando a funcionarios, para seguir forzando a jefes militares de los distintos gobiernos, que identificados como cómplices por esos delatores, pasarían a ser entonces una especie de presos de confianza y al final del día eso es lo que son. Entonces, ¿cuál es la tradición en estos casos? Bueno, la tradición es emplear esas confesiones que son premiadas y que están bajo el absoluto control de Estados Unidos para obtener ¿qué cosas? Su misión política, su misión militar, su misión de sectores también económicos que pueda garantizar ciertas impunidades a cambio de esa subordinación como una fórmula extensiva para los intereses en lo puramente electoral. Por tanto, yo creo que quienes tienen la sartén por el mango con todas esas informaciones y con todas esas relaciones, no solo en el campo de lo militar y de lo empresarial, sino también de lo político, es Estados Unidos. Y eso quizás de alguna manera pueda responder algunas de las preguntas que me hago respecto a por qué en este momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué si el caso era un caso conocido? ¿Por qué si incluso, como hoy publica el periódico Hoy, el Ministerio Público había hecho algunos niveles de negociaciones?
¿Por qué, señores? Ahora que nosotros estamos en una coyuntura electoral, porque no puedo desvincular todo esto del tema geopolítico, y no se puede desvincular porque incluso a través de los financiamientos nosotros hemos visto cómo estos negocios sucios permean también todo el sistema político. Entonces, bueno, las informaciones están ahí, el caso sale ahí, y no solo son presos de confianza, ni son solo subordinados esos capos que han hecho acuerdo con Estados Unidos, sino también muchas de las autoridades civiles, militares, empresariales, policiales, políticas, también podrían ser sujetos o podrían ser presos de confianza de Estados Unidos, y esas informaciones que ellos manejan a partir de sus intereses y no para el combate del crimen organizado. Esa es mi lectura. Y eso es lo que yo pienso, porque no puedo desvincular una cosa de la otra. Definitivamente que no, porque Estados Unidos es un gran mercado, no solo para el consumo, y eso es parte de sus intereses. Señores, vamos a recomendarles como siempre Farmacia GBC con su 20% de descuento en todititas sus sucursales Farmacia GBC. Y claro está, agradecerles a todos ustedes el seguimiento, a pedirles que le den like si les ha gustado esta transmisión, compártanla, suscríbanse si no lo han hecho y háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.